Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Señoras y señores, buenas tardes, como todos los días aquí a través de Gafa TV Ecuador, transmitiendo temas importantes con invitados importantes para hablar sobre la situación del país y del mundo. Esta vez nos acompaña el señor Daniel Apolo, el secretario ejecutivo de la Cámara de Industriales de la Producción de Medicamentos Ecuatorianos, CIPME. Saludamos realmente con el señor Apolo, agradecemos por el tiempo que nos va a dedicar esta tarde para conversar sobre el tema de medicamentos. Para iniciar quisiera que, no sé si hay que bajar un poquito el volumen de algún lado. ¿Me escucha Daniel? Yo le escucho claro, sí. Yo no sé si tiene usted el volumen alto de algún dispositivo suyo que está realimentando. No. Está realimentando. No, ahí está todo. Porque se está realimentando un poco ahí. Bueno, ¿aló? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces este diálogo saludando a los amigos en Ecuador y el mundo que nos siguen a través de Gafa TV Ecuador. Saludamos nuevamente a Daniel Apolo, él es secretario ejecutivo de la Cámara de Industriales de la Producción de Medicamentos Ecuatorianos. Daniel, buenas tardes, mucho gusto, gracias por aceptar este diálogo. Para comenzar, ¿qué es esta Cámara de Industriales Productores de Medicamentos Ecuatorianos? Queremos que nos diga al país, que nos diga al mundo que nos está sintonizando, porque en este momento muy importante de la pandemia se habla mucho de medicamentos. Buenas tardes, Fernando, muchas gracias por el espacio y saludos también a todas las personas que nos siguen por redes sociales. Bueno, la Cámara de Industriales y Productores de Medicamentos del Ecuador, CIPME, es una agremiación que se conforma en el año 2013 bajo acuerdo ministerial del Ministerio de Industria en ese entonces, con el objetivo de fortalecer y resguardar los intereses de la industria farmacéutica nacional, buscando espacios dentro, sobre todo, del sector público para que podamos ser escuchados y podamos a la vez, por medio de la Cámara, garantizar el progreso, el desarrollo de cada una de las empresas que forman parte de nuestro gremio. Somos los representantes. Bueno, hay dos gremios en realidad, el uno se llama ALFA, está en Guayaquil, y el otro, que somos nosotros, estamos en Quito y agrupamos a las empresas del sector, sobre todo en la zona sierra. Daniel, ¿cuántas farmacéuticas, cuántas empresas están asociadas a la Cámara? Bueno, en el país hay alrededor de 22 laboratorios farmacéuticos, de los cuales 9 forman parte de nuestra agremiación. Y si hablamos en cuanto a profesionales, a especialistas, ¿a cuánta gente congrega? Bueno, le puedo hablar de la industria farmacéutica nacional en su contexto. Nuestro sector beneficia, mejor dicho, cerca de 100,000 personas en el contexto de empleo directo e indirecto. Recuerde que la cadena de valor dentro del mercado farmacéutico es muy grande, entonces conlleva todo lo que es producción como tal de medicamentos, las industrias conexas, y también dentro de esa cadena de valor está lo que es la comercialización por medio de farmacias y todo eso. Entonces, entre empleos directos e indirectos beneficiamos a más de 100,000 personas. Los amigos que nos están sintonizando pueden interactuar y hacer consultas, algunos comentarios sobre este tema muy importante, porque en esta pandemia, en este COVID-19, pues los insumos médicos, los implementos médicos han sido fundamental, incluso han sido materias lamentablemente de corrupción. Vamos avanzando con Daniel. ¿Cómo han sido estos 110 días casi ya de pandemia para los laboratorios farmacéuticos nacionales? Bueno, la industria farmacéutica nacional, a partir del mes de marzo, que fue cuando comenzó con más fuerza la pandemia en nuestro país, venía operando con normativa relatividad a un promedio del 75% de toda la capacidad, debido a la aplicación de ciertos protocolos de bioseguridad,
que nos permitieron resguardar la integridad de todo nuestro potencial humano. Lógicamente, al ser un sector estratégico dentro de la emergencia sanitaria, no podíamos parar, teníamos que estar activos y siempre en primera línea de batalla para enfrentar a la pandemia. A la fecha, nosotros estamos ya operando, se podría decir que a un 100%, garantizando todavía las medidas de bioseguridad correspondientes con todo nuestro personal, pero como lo indicaba, somos un sector estratégico dentro de la pandemia y estamos aportando con todo nuestro contingente operativo para poder garantizar el acceso de toda la población ecuatoriana a los fármacos. De hecho, al inicio de la pandemia, bueno, y hasta ahora todavía hay secuelas de lo que le voy a comentar, al inicio de la pandemia, la mayoría de países cerraron sus fronteras en cuanto a exportación de medicamentos. Entonces se vio muy limitado el acceso comercial a todo tipo de medicamentos. Entonces fuimos nosotros, la industria farmacéutica nacional, la que estuvo ahí de pie, aportando inclusive con ingentes contribuciones mediante donación. Las empresas de nuestro gremio hicimos una significativa donación a inicios de la pandemia, misma que fue canalizada mediante el Ministerio de Salud y ya se encuentra en todas las unidades de salud la medicina para que pueda acceder la población. Daniel, antes de la pandemia, ¿qué capacidad de producción tiene usted y qué capacidad de cubrir la demanda de medicamentos, de insumos médicos? ¿Y cuál es la realidad o cuál fue la realidad y es la realidad dentro de la pandemia? ¿Cuánto han aportado ustedes? ¿Cuántos medicamentos, porcentualmente hablando, no es cierto? Bueno, empecemos por el último de la pregunta. Muchas de las personas, la ciudadanía, inclusive algunas autoridades de gobierno, piensan que la industria farmacéutica nacional en general se ha visto beneficiada por el tema de la pandemia, ya que ha habido un incremento exponencial en el consumo de ciertos fármacos, no son ciertos fármacos, por eso hablaba que la ciudadanía quizás esté un poquito mal interpretando, porque en realidad son ciertas empresas farmacéuticas las que se han visto beneficiadas, por decirlo así, desde el punto de vista del crecimiento de sus ventas, con ciertos productos. Solo los que se están utilizando en la pandemia han tenido una curva de crecimiento en ventas por el tema de la pandemia. Retornando al inicio de su pregunta, puedo mencionar yo, y siempre lo hemos venido manifestando con varias autoridades de gobierno, principalmente Ministerio de Salud, Ministerio de Producción, que la capacidad instalada actual de la industria farmacéutica nacional puede tranquilamente lograr una cobertura del 75% de todo el arsenal terapéutico que forma parte del cuadro nacional básico de medicamentos en su 10ª edición. Dicho de otra forma, de todos los medicamentos que consume la red pública integral de salud, la industria nacional está en capacidad de ofertar el 75% de estos medicamentos. De hecho, se realizó un estudio en el año 2015-2016, el MIPRO, Ministerio de Industrias, ahora Ministerio de Producción, en la cual se pudo determinar que la capacidad instalada de todo nuestro sector estaba subutilizada por el orden aproximado del 60%. ¿Qué quiere decir esto en términos más coloquiales? Que solo estamos operando a un 40% y tenemos la capacidad industrial, tenemos la maquinaria, nuestros parques industriales son muy fuertes. Esa capacidad nos permite decir que podemos ofertar ese 75%. Lamentablemente, tengo que decirlo, las políticas han sido muy cambiantes y las políticas implementadas por los actores de gobierno que tienen directa incidencia con el sector farmacéutico, muchas de las veces terminan por privilegiar la importación de fármacos, ocasionando grandes brechas en lo que es la balanza comercial inherente a nuestro sector. Por hablarle de números que pueden ser claramente visibles en las estadísticas del Banco Central, del SRI, nuestro sector presenta o aporta negativamente para el déficit en balanza comercial con año tras año aproximadamente de 1.000 a 1.200 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Para que entienda la ciudadanía, que de 1.000 a 1.200 millones de dólares anualmente se están yendo a engrosar economías foráneas, cuando esos recursos podrían ser bien utilizados acá en el país en la generación de empleos,
en el reavivamiento de industrias conexas, porque recuerde que nuestra industria opera con proveedores de otras industrias, de cartón, de vidrio, de plástico y un sinnúmero de industrias más. Entonces se fomenta reactivación económica de esos otros sectores. También importante, y yendo en el hilo de la conversación, nuestros vecinos, solo por poner un ejemplo, Colombia, Argentina, tienen una participación de mercado en cada uno de sus países de industria local en promedio 80%. Industria extranjera apenas del 20%. Acá se da una asimetría totalmente a la inversa. Es el 80% aproximado, no hablo desde porcentajes aproximados, aproximadamente el 85% de la participación en el mercado lo ocupan transnacionales y empresas extranjeras. Apenas el 15% de un mercado que oscila en 1.600 millones de dólares anuales es producción nacional. Y eso genera salida innecesaria de divisas, y en momentos como el que estamos atravesando actualmente, de una crisis severa a nivel sanitario y que post-crisis, lógicamente... Daniel, sí, a ver si abreviamos un poquito las respuestas. En todo caso, usted me dice que hay una subutilización de la capacidad instalada, ¿no es cierto?, de los laboratorios farmacéuticos, más de un 50%. ¿Por qué prefieren importar medicamentos? ¿Por qué no hacer uso, incluso me imagino hasta por precio, del medicamento ecuatoriano? ¿Baja calidad, baja efectividad? ¿Cuál es el argumento? La respuesta es muy sencilla y contundente, porque las entidades de control y públicas no cumplen la ley, no se cumple la normativa. La Constitución de la República, el artículo 284 y las leyes de menor jerarquía como el Código de Comercio y la Ley de Contratación Pública indican claramente del respaldo, preferencia que se debe dar a los medicamentos de producción nacional. Lamentablemente eso no se está cumpliendo actualmente y los efectos que se han desencadenado son lesivos para la industria nacional, como usted puede apreciar en el comentario que le hice en la pregunta anterior, mi estimado Fernando. En todo caso, ustedes están produciendo medicamentos tanto de marca, que suele llamarse, y genéricos, ¿verdad? ¿Y qué pasa que el Ecuador no da cabida a la producción nacional? Volviendo al COVID, por ejemplo, ustedes producen el famoso paracetamol, las famosas mascarillas, los famosos guantes. ¿Qué nomás producen ustedes que han sido demandados y siguen siendo demandados de la contingencia sanitaria? Mire, retornando a la pregunta anterior, se me olvidó recalcar mucho que el tema de calidad, analizar la calidad como un factor determinante para no hacer la compra a la industria nacional no tiene cabida, porque nosotros garantizamos calidad, seguridad y eficacia de nuestros medicamentos, y eso es avalado por un ente de control, que es el ARSA. El ARSA es la entidad que verifica que los medicamentos tengan la calidad adecuada y que se sujeten a ciertos estándares internacionales. Entonces, cuando el ARSA le concede a usted un registro sanitario para medicamentos en especial, donde las exigencias son mucho mayores, el ARSA le está diciendo su medicamento cumple, porque previo a eso hay un análisis de cuán viables son nuestras plantas farmacéuticas, si estamos operando con los debidos procesos, si estamos cumpliendo con estándares internacionales. Tanto así que la calidad de nuestros fármacos ha sido ya reconocida en países de Centroamérica. Nosotros estamos, de hecho, exportando a Centroamérica, Bolivia, todo eso, también algunos países del Cono Sur, en donde ha sido muy destacada la calidad de nuestros fármacos. Y nos preocupamos mucho de eso, de ser muy competitivos en cuanto a calidad para tener acceso a otros mercados. Si producimos paracetamol y los medicamentos que se están utilizando dentro del contexto de la pandemia, la respuesta es sí. Insumos como son mascarillas, guantes, ese tipo de insumos, valga la redundancia, de dispositivos, no están dentro de nuestro giro específico de negocio. Eso los producen otro tipo de industrias. Nosotros estamos enfocados en la producción de medicamentos. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si al inicio de la pandemia, sobre todo con los hermanos guayaquileños que la sufrieron mucho, no existía una industria nacional? Hubiese existido muchos más decesos de los que ya hubo en Guayaquil, porque
dentro de los protocolos de la OMS se recomienda el uso de ciertos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, le voy a hablar de uno, lopinavir, marritonavir, que hasta ahora se está usando. Esos productos hasta el año 2011, 2012 solo eran ofertados en el mercado nacional por industrias transnacionales e industrias extranjeras. Ventajosamente, del 2011 para acá, hubo un singular desarrollo de la industria farmacéutica, porque en el 2011 se dio una subasta de medicamentos por parte del Estado con absoluta preferencia a la producción nacional, y eso permitió que la industria farmacéutica invierta en investigación, invierta en desarrollo, invierta en innovación, y por eso desde ese año se empezaron a desarrollar este tipo de medicamentos. El que le comentaba, de hecho, el lopinavir, marritonavir, es un medicamento que se usa para el VIH y que se está usando en la estrategia de contención del COVID. Entonces, la industria nacional desde el 2011 ya produce, y de hecho fuimos nosotros los que abastecimos al Ministerio de Salud, también a la red privada de salud. Daniel, sí. Perdone, en todo caso, en el Ecuador existen los especialistas, los científicos que hacen los estudios para que la industria farmacéutica ecuatoriana produzca los medicamentos que necesita la población. ¿Hay la inversión suficiente? Bueno, hay que mirar ese aspecto desde varios frentes, ¿no? Y hay que analizar varios factores. Dentro del mundo farmacéutico existen desarrollos por tipo de forma farmacéutica, por tipo de forma galénica. Existen ciertos niveles de desarrollo científico e innovativo a los cuales todavía la industria farmacéutica nacional no ha llegado, justamente por falta de ese músculo financiero, que son los medicamentos biotecnológicos. Son medicamentos de obtención biológica, donde se necesita mucha inversión, tanto en maquinaria, en equipos y en desarrollo del conocimiento para poder llegar a eso. Sin embargo, aparte de los medicamentos biotecnológicos, todo lo que son tabletas, cápsulas, jarabes y todo eso, todo lo puede ofertar la industria nacional. Sí, sigamos, Daniela. Sí, le estaba... Estamos conversando con Daniel Apolo. Él es secretario ejecutivo de la Cámara de Industriales de la Producción de Medicamentos Ecuatorianos. Bueno, como está en la oficina, pues hubo el ingreso de algún compañero de trabajo. Seguimos hablando, decíamos de los científicos, decíamos de la inversión. Y sigue avanzando un poco. ¿Cómo es la competencia con las grandes transnacionales farmacéuticas del mundo? ¿Cómo se da? ¿Es una competencia desleal? ¿Hay muchos intereses, incluso nacionales, que tienen relación con la industria farmacéutica internacional? Sí, mire, Fernando, me apena decirlo, pero es a nivel mundial y el Ecuador no es la excepción. Siempre existen prácticas anticompetitivas de empresas transnacionales que manejan grandes cantidades de capital, a tal punto que pueden utilizar ese mismo capital para emprender en estas acciones anticompetitivas. Ellos están a nivel mundial detrás inclusive de la norma, de la reglamentación, para, mediante esa norma, reglamentación, ir bloqueando a los pequeños productores de cada país. Entonces, esa es una realidad innata a nivel mundial. No podemos taparnos los ojos ante esa situación. De todas maneras, la industria local, nuestras empresas han tenido que sortear todo este tipo de obstáculos, como le digo, a veces anticompetitivos inclusive, y con estrategias creativas hemos ido ganando cierto posicionamiento en el mercado en la medida de las posibilidades que tiene la industria nacional. Pero recalco, ¿no? Cuando no existen políticas, más que de gobierno, políticas de Estado que sean estables en el tiempo, es muy poco lo que la industria farmacéutica de cada país puede hacer. Y un claro ejemplo de eso es nuestros amigos de Uruguay, donde la industria farmacéutica nacional de allá tiene absoluta prioridad y el respaldo del Estado, sea el gobierno que sea, es sine qua non, ¿no? Año tras año ellos son respaldados. Entonces, por eso la importancia, y recalco, de que las autoridades de gobierno acá, de los diferentes entes, CERCOP sobre todo, que es el ente rector de contratación pública, de alinearse a un gran proyecto de país, ¿no? Alinearse a un gran proyecto de país que pretenda sostener y aumentar las fuentes de empleo, que pretenda dejar los dólares en la economía principalmente, ¿no, Fernando?
En todo caso, Daniel, hay un pilar fundamental también es el médico y los centros hospitalarios, clínicos, privados. ¿Cómo es la relación con los laboratorios farmacéuticos? ¿Los médicos ecuatorianos tienen alguna preferencia por marcas internacionales, por medicamentos transnacionales, o también tienen algún apego para la producción ecuatoriana? Existe de todo un poco en el mercado, Fernando. En realidad sí existe ciertos galenos que tienen preferencias por el producto transnacional, que tienen cierto sesgo inclusive con el producto, con el medicamento local, pero son parte de los retos que tiene que asumir nuestra industria, ¿no? Y estamos ahí siempre reiterando al cuerpo médico la calidad de nuestros productos. Estamos siempre con mejores precios, pero existe en el mercado esa estigmatización que desfavorece totalmente al producto nacional. Pero también hay médicos, por suerte desde el año 2015 para acá, hay un gran grupo de médicos, sobre todo los posgradistas, que entienden que no solo el beneficio va para su paciente, sino que detrás de eso hay una economía que sostener, ¿no? Entonces son muchos los médicos que han venido apoyando también a la industria farmacéutica nacional ventajosamente y hemos venido trabajando con ellos sin ningún problema de calidad o de ineficacia terapéutica. De hecho, todos los pacientes que utilizan los productos producidos por la industria farmacéutica nacional no han tenido ningún problema y están tranquilos y contentos con la calidad. Porque yo como paciente a veces he estado en un hospital, en una clínica, un consultorio, he visto a los visitadores médicos, por ejemplo, que van a visitarlos de parte de tal o cual laboratorio, y la mayoría de esos laboratorios son transnacionales, son internacionales, donde les dan ciertas, no sé, no sé cómo llamarle, ciertas ventajas o algún curso, alguna cosa a los médicos. ¿Qué pasa con los laboratorios nacionales para ser un poco atractivo, para ser un poco preferencial? Bueno, esos son temas netamente de marketing, ¿no? Pero su pregunta va vinculada también con la respuesta que le daba anteriormente y todo depende del músculo financiero que pueda tener la compañía para hacer inversiones en marketing, sean estas de cualquier tipo. Entonces, a mayor inversión en marketing, mayor inversión comercial, lógicamente mayor va a ser la apertura y mejores, van a ser los resultados que se pueda obtener. Los laboratorios internacionales, las transnacionales, solo producen medicamentos de marca, no genéricos. Ustedes sí producen genéricos, ¿verdad? No, no es así. Las transnacionales también producen medicamentos genéricos. La diferencia entre un medicamento genérico y de marca es esto último, tan solo la marca. De ahí el principio activo que es el que ejerce la actividad terapéutica dentro del organismo es exactamente el mismo e inclusive la industria nacional o una empresa, un laboratorio farmacéutico nacional compra en muchas de las veces la materia prima al mismo proveedor que le vende a la transnacional que vende su producto de marca. En realidad esto de los genéricos y marca es un mito, que ya hubo una campaña en años anteriores para desmitificar, desestigmatizar todo esto y la gente, ventajosamente, la mayoría de la gente ya conoce que no existe diferencia alguna entre medicamento genérico y de marca. Estamos conversando esta tarde con el señor Daniel Apolo, secretario ejecutivo de los laboratorios farmacéuticos ecuatorianos. Ahora vayamos un poquito en el marco de la pandemia. Se ha dado esto de la corrupción con los medicamentos, se ha dado la corrupción realmente que ha indignado mucho a la gente. ¿Por qué cree usted que se ha dado la corrupción? ¿Por qué están involucrados algunos proveedores nacionales, algunos intermediarios nacionales que han hecho compras al exterior? ¿Qué pasa? ¿Qué participación ha tenido su Cámara en el asunto de proveer y de hacer este tipo de situaciones lícitas, por supuesto, y no caer en lo que han caído muchos intermediarios y proveedores? Sí, mire, el tema de la corrupción que se ha escandalizado tanto en estas últimas semanas, consideramos nosotros que se gesta o se origina principalmente en el no cumplimiento de la ley. Como le decía en la primera pregunta, la norma es clara. Existe normativa y reglamentación clara para los funcionarios públicos de cómo tienen que hacer la contratación. Lamentablemente, se saltan mucho la normativa. Por ponerle un ejemplo
de lo más visible que ocasiona corrupción en los hospitales. Se compra por parrilla. ¿Qué quiere decir por parrilla? Se compra un listado de medicamentos donde meten inclusive insumos médicos. Recuerde usted que yo le decía que los laboratorios farmacéuticos nacionales producimos medicamentos, no insumos. Entonces, hacen una parrilla en la cual ponen de 15 ítems, ponen 13 medicamentos y 2 insumos. Con eso limitan totalmente la participación del Laboratorio Farmacéutico Nacional y entran los distribuidores que muchas de las veces, según las investigaciones que he podido seguir en noticieros y redes sociales, son ferreterías, cevicherías, librerías y todo eso que no tienen nada que ver con el giro de negocio, pero tienen su amistad dentro, presumiblemente tienen su amistad dentro del hospital que realiza la compra. Y pueden ellos decirle, por ponerle un ejemplo un poco más castizo, pueden decirle, mira, de los 15 ítems, compra 14 de los medicamentos y ponle 1000 mascarillas. Con eso limitan totalmente la participación de los laboratorios farmacéuticos nacionales y entra esta empresa que tiene para ofertar toda la parrilla. Es decir, yo no puedo participar, perdón que hable en primera persona, mi empresa no puede participar en este concurso porque no va a tener nunca los 15 ítems calificados para vender, porque yo podré tener los 14 medicamentos, quizás, si son de mi línea de producción, pero no podré tener esas 1000 mascarillas. Entonces, una de las formas de direccionar. Esa es una especie de trampa, entonces, ¿verdad? Claro, pero pensamos que es una trampa presumiblemente ya premeditada. Y al interior, ustedes de la Cámara de Farmacéuticos, ¿qué han exigido o qué han pedido, qué han sugerido para tratar de corregir esto y que no siga sucediendo en plena pandemia y después tendremos quizá otros problemas y se siga con la corrupción? Hemos solicitado al CERCOP y a los diferentes entes de regulación, control y seguimiento que no se realicen compras en parrilla, que se realice por ítem. Al realizar la compra por ítem, el hospital X realiza por ítem y da mayor margen para que puedan participar más empresas. Entonces ahí se da lo que se llama en contratación pública la puja y se pueden bajar los precios. De esa manera se limita bastante la corrupción. También se escucha hablar a las autoridades mediante el decreto 1033, decreto ejecutivo del presidente, se decretó, perdón la redundancia, que debe hacerse una compra corporativa de medicamentos, que el CERCOP debe realizar una compra corporativa de medicamentos. ¿Qué quiere decir eso? Centralizar la compra de todos los sistemas de salud, Ministerio de Salud, IES, ISPA, ISPOL, deben centralizar la compra para que el ente rector, que es el CERCOP, realice la compra. Creemos y coincidimos mucho en que al centralizar la compra, sí pueden desaparecer, muchos de estos actos de corrupción. Sin embargo, lo que nos preocupa como industria nacional es que dentro de esa planificación de la compra corporativa no se está teniendo en cuenta los márgenes de preferencia que debe tener por mandato constitucional la industria farmacéutica nacional. Y eso hemos venido nosotros reclamando. Casualmente hoy tuvimos una comparecencia a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, donde planteamos nuestra profunda preocupación por el no cumplimiento de los axiomas constitucionales inherentes al impulso y al respaldo que se tiene que dar a la producción nacional de medicamentos. En todo caso, vamos concluyendo este diálogo con el señor Daniel Apolo. Usted ha escuchado que el asunto, el negocio farmacéutico, las medicinas que lo consume todo el mundo, es un negocio bien grande y está considerado dentro de los grandes negocios que mueven la economía del mundo. Y en estos negocios, pues también hay cosas que no necesariamente marchan bien. Alguna vez he oído yo, los amigos que nos están siguiendo han oído, que a veces los laboratorios crean o se inventan una enfermedad y luego aparece el negocio de la medicina. ¿Qué dice usted como farmacéutico? Bueno, yo del último tema no le puedo asegurar ni desmentir nada. Yo tan solo, al igual que todos los ciudadanos, han sido rumores. Del tema de que el negocio farmacéutico mueve mucho la economía a nivel mundial, quizás sea muy cierto, pero eso se viene manejando a nivel de las grandes multinacionales. Lógicamente se opera con economías de escala, tienen cobertura
a nivel mundial, tienen en países pequeños, países grandes, entonces lógicamente eso incrementa exponencialmente sus ventas y por ende sus márgenes son bastante significativos. Al hablar de industria farmacéutica nacional, nosotros operamos con los márgenes que permite la ley, lógicamente tenemos que realizar una cobertura de nuestros gastos operativos y siempre enmarcándonos en lo que mandan las leyes ecuatorianas. No piensen ustedes ni la ciudadanía que el farmacéutico se convierte en millonario de la noche a la mañana, sino que venimos nosotros trabajando arduamente, más que todo por sostener el empleo. Nosotros generamos muchas fuentes de empleo, somos un subsector de la economía que mueve mucho el empleo, que genera también una carga impositiva año tras año muy interesante para el fisco también, y movemos otras industrias conexas, como les decía al principio. En todo caso, también la gente se queja un poco de los precios de las medicinas, que es muy alta la medicina. ¿Qué piensa usted? Bueno, debe ser la medicina de las empresas extranjeras, porque nosotros hemos demostrado en las ventas, sobre todo al sector público, que somos los mejores oferentes en cuanto a precios se refiere. Hubo una subasta en el 2011 en la cual el Estado se vio beneficiado de un significativo ahorro para sus arcas fiscales y fue la industria nacional la que ofreció los mejores precios. De igual manera lo hacemos con las farmacias a nivel de la red privada de salud. Nosotros somos muy competitivos en precio, ¿no? Para terminar, ahora sí, muchas gracias por haber compartido en este diálogo. En pocas palabras, ¿qué futuro le ve a la industria farmacéutica ecuatoriana y también la presencia de especialistas, de científicos que vayan creando y que el Ecuador vaya haciendo no lo que usted decía hasta ahora, saliendo dólares, saliendo divisas y generando problemas incluso la dolarización, y para que el Ecuador pueda exportar y pueda cubrir la demanda nacional? ¿Cuál ve el futuro brevemente de la industria farmacéutica? Como buen empresario que soy y con el optimismo que nos caracteriza a los ecuatorianos, con ese ímpetu de trabajo, particularmente añoramos un país mejor, añoramos un sector farmacéutico fortalecido, pero créanme que necesitamos, no de dádivas, para nada, no es que estemos implorando ni nada por el estilo, necesitamos que el sector público, en especial el CERCOP, se alinee a lo que mandan las leyes y la Constitución de la República. Solo pedimos cumplir la normativa que fue establecida, lógicamente, con coherencia en su momento por parte de la Asamblea Constituyente, en el caso de la Constitución, por legisladores, en el caso de la contratación pública. Pedimos tan solo cumplir la ley, nada más. Nosotros, con un sector público, con un aparato institucional vinculado con nuestro sector aliado, le prometo que podemos llegar a hacer grandes cosas. Podemos llegar a lo que usted decía, a investigar ciertos principios activos, inclusive de las plantas de nuestra Amazonía, que tan rica es en flora. Podemos hacer muchas cosas, pero para hacer una investigación, para hacer un desarrollo, para ser innovativos, se necesita de mucha inversión, se necesita de tecnología especializada, y esa tecnología especializada a nivel mundial es muy costosa. Nosotros sí podemos lograr, por ejemplo, podemos llegar a hacer vacunas, sí podemos hacer vacunas acá, pero necesitamos nosotros el apoyo del sector público. Lo hemos dicho, lo hemos venido, y aprovecho el medio nuevamente para decirle al CERCOP, al Servicio de Contratación Pública, somos ecuatorianos, les extendemos la mano, queremos trabajar por el país para cuidar los empleos, para cuidar las industrias conexas y para evitar principalmente que salgan dólares de la economía, que ahorita en tiempos de austeridad se transforma en una prerrogativa principal. Obviamente nosotros lamentablemente no estamos investigando ni buscando una cura, una vacuna para el COVID. No estamos en capacidad económica. No, estamos haciendo, el Instituto Leopoldo Izquieta Pérez lo está realizando. De hecho, me parece que ya existe una formulación que está siendo probada en animales, que es parte de los estándares regulatorios internacionales. El Instituto Leopoldo Izquieta Pérez lo está haciendo. Muchas gracias, es una buena noticia en todo caso, conocer que en el Ecuador se está haciendo algo. Y el llamado que usted hizo durante toda esta entrevista, primero lo nuestro, que suele decir en las cadenas nacionales, reactivación de la economía y propiciar pues
el empleo y el encadenamiento que significa, en este caso, la industria farmacéutica. Agradecemos cordialmente al señor Daniel Apolo, él es secretario ejecutivo de la Cámara de Industriales de Producción de Medicamentos Ecuatorianos. Muchas gracias, señor Apolo, un gusto y gracias por el tiempo que ha dedicado a este diálogo informativo y reflexivo. Señoras y señores, este es el diálogo de hoy. Volvemos el día de mañana con otro tema importante para seguir conversando, para seguir reflexionando. Hasta la próxima. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.